Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Inclusión y Cultura, un espacio donde hablaremos de temas que importan, que nos educan y lo más importante, invitar a todos a ver el mundo desde perspectivas más humanas y más inclusivas. Buenas noches, compañeros. Hoy tenemos un episodio muy especial. Vamos a hablar sobre lo que es la diversidad sexual y de género. Vamos a reconocer sus componentes, sus diferencias, esos desafíos y sobre todo ese valor en nuestra sociedad. Muy buenas noches. Así es, el sexo biológico, identidad de género u orientación sexual. ¿Qué significa y cómo se podría relacionar? Pues quédate con nosotros que en este podcast te lo vamos a contar. Por ejemplo, ¿cuáles son las características sexuales primarias y secundarias? Claro, Yoret, para nuestra audiencia, con lo primero empecemos con lo más básico, ¿no? Las características sexuales, quienes de aquí sabían que existen dos tipos, los cuales son primarias y secundarias. Exactamente. Las características sexuales primarias son básicamente con las que nacemos. Van a determinar en sí el cuerpo, si tiene órganos sexuales tanto femeninos o masculinos, compañero. Ok, entonces, por ejemplo, en las niñas serían los ovarios, el útero, lo que es la vagina, mientras que en los niños se podrían desarrollar lo que son los testículos, el pene, el escroto, y todo eso está vinculado genéticamente, ¿verdad? Claro, especialmente a lo que son los cromosomas sexuales. Y además también están lo que son las características sexuales secundarias. Estas, en cambio, se relacionan a los cambios que existen durante la adolescencia, como son la pubertad en las mujeres, el desarrollo de los senos, la menstruación, el cambio de la voz. Y en los hombres se caracteriza por lo que es la aparición del vello facial, el ensanchamiento de la espalda y cambio de la voz. Es decir, que las secundarias no se relacionan con la parte sexual. Aquí básicamente lo importante es entender que todo esto está formado por un proceso desde que nacemos, esa parte biológica, pero no va a determinar en sí quiénes somos en cuanto a lo que es la identidad o nuestro deseo. Y de eso justo vamos a hablar a continuación, en lo que es el sexo biológico, la identidad de género y sobre todo la orientación sexual. Entonces, este tema es muy importante porque se puede lograr distinguir lo que es el tema biológico, la identidad de género y la orientación sexual, porque son los mismos y a veces muchas las confunden. Exactamente, Yorel. Por ejemplo, el sexo biológico hace una referencia a la parte física, es decir, son los genitales, las hormonas, los cromosomas. Es una clasificación, pero en base a nuestras características fisiológicas. Generalmente lo hablamos de hombres y mujeres, pero también hay personas intersexuales, cuyos cuerpos presentan combinaciones biológicas que en sí no encajan con las categorías que existen dentro de esta rama, ¿no? Desde el enfoque que presenta lo biológico. Y luego está lo que es la identidad de género, que es como básicamente una persona se siente y se identifica. O sea, ambos, ninguno en una gama diversa. Es algo básicamente que la persona no depende de los genitales. Entonces, esto quiere decir que la identidad coincide con el sexo asignado al nacer. O sea, podemos hablar de que las personas cisgénero, ¿verdad? Esos son las personas cuando nacen y ya todo está ahí. Pero y si no coinciden, hablamos de las personas que son transgénero, ¿verdad? Exactamente. Y por ejemplo, también tenemos la clasificación de orientación sexual, la cual hace una referencia a quién te atrae física, emocionalmente, la que puede ser particularmente hacia un género, varios o simplemente ninguno. Por ejemplo, entre las clasificaciones tradicionales en orientación sexual hay heterosexual, homosexual y bisexual. Y en las que se han ido incluyendo actualmente está el pansexualismo y las personas asexuales. Así es, Daniel, y ojo, es muy importante entender y esclarecer esta situación. ¿Por qué? Porque una persona trans, por ejemplo, puede ser heterosexual, puede ser bisexual o lo que sea. Todo esto muestra la riqueza y la diversidad de la experiencia humana. Es muy importante hablar sobre las condiciones intersexuales, compañeros.
Entonces, si hablamos de estas condiciones intersexuales, se podría decir que algunas de estas condiciones que caen dentro de la intersexualidad son enfermedades o variaciones biológicas, ¿no? O son simplemente naturales. Bueno, Yorel, ¿has escuchado hablar sobre el síndrome de Klinefelter? Que, por ejemplo, eso afecta a las personas con cromosomas XXY, que tienen básicamente esos rasgos masculinos, pero también pueden desarrollar lo que son los senos o tener esa infertilidad. Claro, Paul, y adicional también está lo que es el síndrome de Turner, el cual afecta únicamente a las mujeres. Y en ellas se observa el cromosoma X, lo que puede causar una baja estatura y problemas ováricos. Entonces, lo que sería la hiperplasia suprarrenal congénita, esto sería una condición porque estaría afectando lo que son las suprarrenales y puede causar que en las personas de los cromosomas XX puedan desarrollar genitales ambiguos. Y también, compañeros, no nos olvidemos de la insensibilidad a los andrógenos, que es muy interesante y también muy importante. ¿Por qué? Porque hay personas con estos cromosomas, que son el X y Y, que no responden a lo que es la hormona de la testosterona. Y su cuerpo puede desarrollar rasgos femeninos en sí. Exactamente, y también hay condiciones como son el síndrome de Sawyer o el ovotestis, donde hay presencia de tejido ovárico y tejido testicular. Una vez comprendiendo sobre esos temas, por ejemplo, podemos abordar lo que son los desafíos médicos, psicológicos y sociales en Ecuador en la actualidad, donde nosotros podemos aterrizar todo sobre la realidad desde nuestra perspectiva y cómo estas personas pueden vivir con las variaciones sexuales en Ecuador. Y si hablamos de los desafíos médicos, pues muchas veces digamos que hay desinformación y a su vez también hay discriminación. Las personas trans o intersex, que actualmente se lo conoce así, no siempre reciben, digamos, una atención específica o adecuada, y tampoco, digamos, que es respetuosa o informada en sí, en su totalidad, más que todo. Saben, ahorita que tocan el tema, ya hay avances de que existen guías técnicas del Ministerio de Salud, donde su aplicación podrá ser limitada, pero hay muchos profesionales que no usan el nombre elegido, niegan el tratamiento o hacen suposiciones basadas en prejuicios. Muy correcto, Yorel, y eso también influye en lo que es en la parte psicológica. Por ejemplo, estas personas se enfrentan muchas veces al rechazo social, la exclusión, la ansiedad, depresión e incluso llegan a desarrollar pensamientos suicidas y conductas autolíticas. Y no por el hecho de ser diversas, sino por el rechazo del sistema que ellos reciben. Y claro, no nos olvidemos también de lo que es la parte educativa, porque también hay inconsistencias o unos tipos de fallas. ¿Por qué? Porque hay estudiantes que abandonan por acoso o por no encontrarse en un espacio seguro, digámoslo así. También hablamos del trabajo. Hay muchas personas que son diversas y enfrentan ese desempleo en la actualidad. O también hay un tipo de discriminación abierta ante la sociedad. Y hablando de eso, también hay avances que son legales, como es el matrimonio igualitario o el cambio de género en la cédula. Aún hay muchas barreras que esto impiden su ejercicio pleno. Es más, hay un caso real, no sé si ustedes habrán escuchado, de un caso de Daniela, que es trans, en un colegio de Quito. ¿La han escuchado? Claro, se popularizó mucho la noticia. ¿Recuerdan cómo lo ilustraron? Bueno, para entrar en el contexto, la historia de Daniela, una adolescente trans de la capital de Quito, perdón, desde pequeña se identificaba como mujer, aunque fue identificada como niño al nacer. Claro, y a los 14 años, básicamente ella decidió comenzar su transición ante la sociedad. En el colegio, ella exigía que le llame por su nombre que ella eligió. Obviamente, ante esta situación, la reacción no fue tanto positiva. Algunos docentes, más que todo, se negaron a lo que es llamarla Daniela, así se quería llamar ella.
y fue básicamente víctima de bullying por parte de la mayoría de sus compañeros del colegio. Sí, saben que con el apoyo de la madre y un psicólogo aliado, Daniela logró cambiar su nombre en la cédula y hoy continúa con sus estudios. Y bueno, el entorno se ha hecho más inclusivo, pero sin embargo su historia refleja que los desafíos que aún enfrentan las juventudes en el Ecuador. Y respecto a esto, tenemos lo que es el respeto y no discriminación. Yo creo que es lo más importante, ¿no? Como bien lo dices, el respeto y la no discriminación. eh, no se trata solo de tolerar, sino se trata de afirmar lo que es la dignidad de cada persona en sí. Claro, totalmente de acuerdo. Por ejemplo, el respeto de poder nosotros elegir el nombre que queremos, los pronombres elegidos y que nos reconozcan de esa forma. No burlarse, no excluir a las personas y también ayudar a lo que es fomentar lo que es creación de entornos seguros, en donde todas las personas podamos sentirnos seguros de quienes somos sin el hecho de tener preocupación de expresar nuestra sexualidad. ¿Saben? Es que la no discriminación ahora sí es un principio legal, ya lo que es ético y humano, porque nadie debería perder los derechos por cómo se ve o cómo se ama o cómo se identifica. Por algo existe un dicho que dice no juzgues un libro solo por su portada. Así es, compañero. Muy de acuerdo con ustedes. Y bueno, yo recalco lo que es la educación, esa educación sexual integral, que digamos que es una herramienta básicamente poderosa, en el cual va a ayudar a prevenir lo que es tipos de características enfocadas a la violencia, la prevención del IETS, esos embarazos no deseados, y sobre todo vamos a construir una sociedad más empática con la sociedad en sí. Concuerdo con ustedes. Nosotros para poder construir una sociedad más inclusiva debemos aprender a ser empáticos con nosotros, aprender a respetar a los otros. Porque al final del día, como dicen muchos activistas, la diversidad no es el problema, la ignorancia es el problema. Y bueno, para poder concluir con este episodio del podcast de Inclusión y Educación, algunas palabras que se quieran aportar. Sí, yo la verdad es que quiero primero darles las gracias por la invitación. La verdad es que uno, por más que tenga la experiencia y la edad, uno siempre termina aprendiendo cosas nuevas, porque para eso estamos, para seguir aprendiendo y así instruirnos en conocimientos que no tengamos a nuestro alcance y ver las cosas de otra manera, desde otro punto de vista. Yo también quiero darle las gracias a Daniel y Aurel, muchas gracias por esta conversación que ha sido muy significativa para nosotros y para ustedes. Recuerden que la diversidad es parte esencial de lo que somos como humanidad y cada historia merece ser escuchada y respetada. Muchas gracias, compañeros, con ustedes. Muy agradecido con ustedes, y para finalizar quisiera hacer un llamado a todos, que no porque algo se nos ha enseñado o hemos aprendido quiere decir que es correcto. Siempre cuestionemos si está bien o está mal, y si no sabemos, buscar información. El no saber no está mal, pero el continuar cosas que sabemos que pueden estar generando daños en nosotros son cosas que pues sí podemos cambiar y construir una mejor sociedad. Nos despedimos por ahora, pero volvemos con más temas que nos inviten a pensar, sentir y actuar con conciencia. Hasta la próxima. Muchas gracias.